Pueden ocupar su lugar, hermanos. Buenas tardes. Vamos a meditar hoy en la palabra de nuestro Dios. Y el pasaje el cual vamos a tener a consideración es Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, versículos del 2 al 19. Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, a partir del versículo número 2 y hasta el versículo número 19. En esta tarde vamos a meditar en cuál es la labor de un discípulo. La semana pasada meditábamos precisamente por el aniversario del movimiento de independencia de nuestro país y demás, en la libertad. Ahora, ¿qué hacemos con la libertad? Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué hace un discípulo? ¿Cuál debe ser la labor de un discípulo? De entrada, pues aprender. Esa es la idea principal. Nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer? ¿Tenemos dudas? ¿Perdón? Predicar el Evangelio, pero antes de predicar, cuando a nosotros nos predicaron el Evangelio, ¿teníamos dudas? Muchas. Aceptamos el mensaje de la palabra de nuestro Dios, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y se acabaron las dudas. ¿Sí? No, aún tenemos. ¿Y entonces por qué cuando estamos en la escuela dominical o en los cultos o en los estudios, alguna duda? No, todo claro. ¿Por qué? Porque al hacer preguntas, al cuestionarnos, nos sentimos vulnerables. Nos da miedo preguntar. Nos da miedo el ridículo, que se vayan a burlar. Va a creer que no sabe qué dice Juan 3:16. Pues no sé qué dice, ahorita lo buscamos. Vamos a descubrir en la palabra de nuestro Dios que una primera labor del discípulo es cuestionar, preguntar. Y vamos a ver quién está haciendo aquí las preguntas. Vámonos a cuestionar, será el primer punto. A la lectura de la palabra de nuestro Dios, los primeros versículos del 2 al 6, y ahorita comparto el contexto de este pasaje. Juntos, dice la palabra de nuestro Dios, versículos 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Cuál es la pregunta que recibe el Señor Jesucristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que habíamos de esperar? ¿O va a haber una segunda parte? ¿Una secuela? ¿O hay otro? Esperamos. ¿Cómo catalogamos la pregunta? ¿Cómo que tiene duda? Ahora, ¿quién está haciendo esta pregunta? Juan el Bautista. Y sí podemos pelar por unos segunditos nuestros ojos así. Juan el Bautista es el que envía a sus discípulos, a algunos de sus discípulos, a Jesús a preguntarle si es él el Mesías o no. Pues no, cuando lo bautizó dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no después de que Jesús se levantó de las aguas, descendió el Espíritu Santo, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, en el cual tengo complacencia? ¿Se vale que Juan esté dudando en estos momentos?
Ahora ya se quedaron con la duda ustedes. Hermano, es muy válido. Juan para este momento lleva alrededor de 2 años predicando la venida del Mesías. Y lleva 18 meses aproximadamente preso por haber predicado ese mensaje. Después de estos casi 3 años en la prisión, él se entera que el ministerio de Jesús ha iniciado. Y sí, efectivamente, no solo en el bautizo, desde que Juan estaba en el vientre de Elizabeth, su madre, y María, madre de Jesús, va a visitarla, Juan es lleno del Espíritu Santo aún dentro del vientre. Salta el bebé dentro del vientre de Elizabeth. Dios tenía una misión clara y definida para Juan el Bautista. ¿Por qué la duda? ¿Qué sucede? ¿Es válido? ¿Es válido que tengamos dudas? Sí. Lo que no se vale es quedarnos con la duda, con la interrogante. Que nos pregunten es bien válido. No hay preguntas tontas. Hay quienes no quieren preguntar. ¿Qué es lo que sucede con Juan? 2 años ministrando, predicando del Mesías. 1 año y medio preso. Y hasta la prisión le llegan las noticias. Sus propios discípulos van y le dicen: oye, se ha levantado uno que está predicando, pero que está haciendo milagros, está haciendo sanidades, está convocando multitudes. ¿Es él? El mismo Juan tiene sus dudas. ¿Por qué? Podríamos criticarlo, podríamos decirle: no, ¿cómo se le ocurre? Pues no es posible. Cuidado, porque podríamos estar en ese lugar. Cuando nosotros tenemos una duda y la externamos, cuando preguntamos algo, ¿qué es lo que estamos esperando? Una respuesta. ¿Esperamos que se burlen de uno? ¿Que nos ofendan? ¿Que nos ridiculicen por preguntar? ¿Por qué en las clases, en las escuelas, en donde se imparte el conocimiento, casi nadie quiere preguntar? Por lo mismo. Porque la burla, porque la ridiculización, porque va a creer que no sabes. ¿Hemos estado en ese lugar? Juan, ¿tiene algún empacho en mandar a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él el Mesías? No. ¿De dónde surge la interrogante, la duda de Juan? Cuando nosotros analizamos la palabra de nuestro Dios, encontramos que en el Antiguo Testamento los profetas mayores nos muestran a un Mesías que perdona, que sana, que es un Mesías sufriente. Isaías 53 es la fotografía, la narración descriptiva de lo que será la crucifixión del Señor Jesús. Pero los profetas menores nos hablan de un Mesías vengador, justiciero. El Señor Jesús más adelante se referirá, y voy a hacer referencia a eso, se referirá a profecías del Antiguo Testamento que hacen referencia a Juan el Bautista. Juan tiene bien claro que él va a abrir el camino al Señor, que él va a predicar, que él va a abrir senda para el Mesías. ¿Qué Mesías estaba esperando Juan? El pueblo de Israel en este tiempo está dominado por el Imperio Romano. Si está un pueblo oprimido por el Imperio Romano, tienen que pagarle impuestos y por eso odian a los cobradores de impuestos. Y abren la Torá, abren los profetas, los libros de los profetas, y encuentran un Mesías sufriente. ¿Les gusta? Pues no. Abren la Escritura y ven un Mesías que va a entrar montado en un pollino, como dice Isaías. ¿Qué dicen? No, ese no me gusta. ¿Qué Mesías prefiero?
el guerrero, el que va a venir a aplastar a sus enemigos, el que devolverá a Israel la gloria que tuvo en tiempos de David y de Salomón. Claro que ese es el Mesías que les gusta. Y ese es el Mesías que estaba predicando Juan. Y cuando él se encuentra preso, le empiezan a llegar noticias que en lugar de este Mesías guerrero que esté agarrando a patadas al imperio romano, que esté organizando una revuelta, se encuentra con que le dicen sus discípulos, está sanando gente. Sí, reúne multitudes, pero les da de comer. Es más, después de que los alimentó, lo quisieron hacer rey y él los rechazó. Es el Mesías que estaba esperando Juan. Es el Mesías que él estaba predicando. Ahí es a donde entra la duda. Ahí es a donde él entra la interrogante en él. ¿Es verdaderamente el Mesías? Y por eso su pregunta. Por eso envía a sus discípulos. Versículo número 3, por favor. Dice la Escritura, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Sus propios discípulos le dicen, oye, pues no, que tú eras el que viene a abrirle el camino al Mesías, pero como que no encaja. Como discípulos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Si encontramos algo que no nos cuadra, que no nos checa en la iglesia, en la congregación, en la enseñanza que recibimos y no está de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cuestionar, preguntarnos, pedir explicación. Hermano, no nos quedemos callados. Imagínense, Juan, toda su vida dedicado a abrir senda, vereda para el Señor, y de repente que salga con que no es el Mesías. Envía a sus discípulos, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué hubiera respondido el Señor Jesús? ¿Qué hubiera sido lo más fácil? Sí, yo soy. Vayan y díganle que sí, yo soy, que si no se acuerda, que si ya me desconoció, que sí. ¿Qué hace el Señor Jesús? Id, versículo 4, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cómo sabemos si lo que nos están predicando, lo que se nos está enseñando es o no palabra de Dios? Lo que oís y lo que veis. Era muy fácil para el Señor Jesús decirle, pues sí, claro que sí, que se acuerde. Pues voy a creer que no se acuerda, ya se le olvidó. No, es muy válida la interrogante, la duda de Juan, así como cada una de nuestras dudas que pudieran surgir. ¿Es esta enseñanza correcta? ¿Es esta la forma de hacer las cosas conforme a la palabra de nuestro Dios? ¿Dónde lo vamos a corroborar? Precisamente en su palabra. Ese es el meollo del asunto. Esa es la raíz de la duda de Juan. Él tenía un concepto del Mesías. Y sí, seguramente tenía esta imagen de un Mesías guerrero y vengador y todo, pero estaba dejando de lado otra parte de la Escritura que consideraba al mismo Mesías, pero en su faceta actual, en el momento en el que él está viviendo. Sus discípulos no les queda otra más que ir y decirle a Juan, pues sí, ya hablamos con Jesús, nos recibió, ¿y qué crees? Lo que vimos es lo siguiente: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y termina diciéndonos en el versículo 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Este versículo es tremendamente interesante. Bienaventurado
es el que no halle tropiezo en mí. La palabra tropiezo, o la que tenemos traducida como tropiezo aquí en la versión 60, es escandalizar. Bienaventurado el que no se escandalice de mi mensaje, del mensaje del evangelio. ¿Cuánta gente se escandaliza? ¿A cuántos les da pena, les da miedito? Ay, no, pues es que somos cristianos y tenemos que ponernos así como que en pose de, ay, pobrecitos. No. Bienaventurado el que acepte este llamado. ¿Por qué? Porque es algo que va en contra de este mundo. Y si alguien se escandaliza, si alguien no acepta el mensaje del evangelio, ¿qué va a suceder? Pues va a tropezar, no va a recibir la bendición. Entonces, ¿cuál es la primera labor de un discípulo? Cuestionar. Versículo, el segundo punto que vamos a ver, la otra respuesta, porque el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, está hablando con la gente alrededor, tiene una multitud ahí alrededor y le da la oportunidad a los discípulos de Juan para preguntarle. Les responde y ya se van los discípulos. ¿Qué va a seguir hablando el Señor Jesús con la gente? La otra respuesta del maestro, analicémosla. Esto será a partir de los versículos 7 y hasta el versículo número 15. Versículo 7, mientras ellos se iban, los discípulos de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Juan era conocido? Sí, por supuesto, por algo estaba en la cárcel. Nada más se le puso al brinco a Herodes y fue a señalarle sus pecados. Nada más. La gente, lo veíamos en la escritura, sale de Jerusalén, de Judea, y viene al Jordán para ser bautizados por él. Claro que es conocido. Y Jesús cuestiona ahora a la gente, a la multitud que está ahí a su alrededor. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué nos quedamos a ver cuando vemos ahí que hay un montón de gente? Si se reúne un montón de gente en la calle, ¿qué hacemos? Luego, ¿no? Hoy en la mañana de repente oíamos unos gritos ahí, yo no entendí qué estaba pasando. ¿Qué pasa? Nos fuimos a asomar a la ventana, ya la patrulla había detenido ahí a una persona que estaba alcoholizado, y ahí está el chisme. Venimos para acá y de repente vemos que en la Zaragoza se detienen los coches en un punto en particular. No había accidente, no había nada. Desde los carriles donde nosotros íbamos no pasaba nada. ¿Qué había? Un conductor cambiándole la llanta a su coche. Pero la gente en el morbo, lo que sea, se detenían, desaceleraban a ver qué estaba pasando. ¿Qué salieron a ver? Les está preguntando el Señor Jesús. Seguro ustedes saben de Juan el Bautista, ¿verdad? Y lo fueron a ver al desierto, porque Juan no enseñaba en el templo, Juan no enseñaba en la ciudad, Juan no enseñaba en las sinagogas. Él en el desierto preguntaba y en el Jordán los bautizaba. La Escritura nos declara en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo que aún los escribas y los fariseos salían a escuchar su enseñanza. Y les pregunta aquí el Señor Jesús, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Una florecita ahí cómo se movía por el viento? ¿Se salieron a ver eso? No, por supuesto que no. Versículo 8, ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, de ropa fina? Hugo Boss, Armani, su atuendo. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Porque los escribas, fariseos que estaban del lado de Herodes, pues Herodes les dio lugar en el palacio, y para estar en el palacio de Herodes pues había que ir bien vestidito, de pipa y guante. No tenían palabra de Dios, pero iban bien vestiditos. Sucede mucho con algunos líderes, pastores, apóstoles de la actualidad, ¿no? Andan de pipa y guante, de trajecito, y quieren limusinas y que los traigan aquí, y no se le ocurra no decirle apóstol del Señor, porque entonces sí. ¿Salieron a ver eso al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Ese no era Juan. Pero ¿qué salisteis a ver? Por tercera vez les pregunta.
a un profeta? Hermanos, han transcurrido 400 años de silencio intertestamentario. No ha habido revelación de un profeta, palabra de un profeta en el pueblo de Israel en los últimos 400 años. Y llega Juan el Bautista y causa conmoción, al punto que los escribas, fariseos van y le preguntan: oye, ¿eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta, alguno que había de venir? No. Soy una voz que clama en el desierto, dándole cumplimiento a la profecía antiguo testamentaria. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y el mismo Jesús responde en el versículo 9: sí, os digo, y más que profeta. Jesús pone a Juan en una categoría superior a los profetas del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver por qué. Versículo 10: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías 3:1. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Sí, Juan el Bautista es un hombre sobresaliente. Es un siervo elegido con un plan determinado, con una misión que él mismo ha definido, el mismo Dios, y lo profetizó años atrás. ¿Qué era lo que decíamos que hacía la gente cuando teníamos dudas? ¿No se burlaban de nosotros? ¿Qué hizo Jesús con la duda de Juan? Le dio su lugar. Le dio el reconocimiento que la gente no le daba. La gente pudiera pensar que Juan estaba loco. ¿Cómo se vestía Juan? Ropa de piel, sí, pero de pieles de animales, así todo. ¿Qué comía? Langostas, miel silvestre. Cualquiera podía catalogarlo de un loco. Y luego si manda a preguntarle: ¿eres tú el Mesías o no eres el Mesías? Era para que lo pulverizaran ahí. ¿Qué hace el Señor Jesús? Lo exalta. Su pregunta, dice, tiene validez. ¿Y ese loco que salieron a ver es profeta? Sí. Bueno, más que un profeta. Ay, ¿fue bueno que preguntara a Juan? Por supuesto. ¿Qué sigue diciendo? No ha acabado el Señor Jesús con Juan. Versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Se está llevando de un plumazo a todos los profetas antiguos testamentarios, incluido Moisés, que es el superhéroe para los judíos. De los nacidos de mujer, nada más, de los nacidos, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ay, ¿en dónde quedamos nosotros entonces, Señor? Si los judíos tienen aquí a Moisés como el legislador, tienen a Elías acá como el gran profeta, viene Jesús y les dice: Juan está por encima de ellos. Y no solo eso, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quién es? Pues si Jesús es el que está hablando, ¿puede ser Jesús? ¿De quién está hablando? Analizamos otra vez. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Quién es el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Quién sería el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Adán? No.
¿Otra vez? A ver si así expresan sus dudas. Creo que no quedó claro el primer punto. Otra vez, versículo número 11. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. ¿Quién sería o quiénes serían estos que son los del reino de los cielos? Mándame. ¿Quién? Jesús. Pues si él mismo es el que está hablando. Jesús es los niños. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. ¿Quién será? Un recién convertido. Ahí los que ya llevamos añitos ya quedamos descalificados, ya, adiós. ¿Verdad? Ahora sí ya despertaron por la duda, la interrogante. Ahora sí despertó la duda. ¿Quién será? ¿Quién es el menor en el reino de los cielos? ¿Quién puede ser el menor en el reino de los cielos? ¿Quiere una idea? ¿Una pista? Mayores que Juan el Bautista. El menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y el mismo Señor Jesús acaba de decir que de entre los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. ¿Sería Jesús? ¿Qué le hubiera costado a Jesús decir, saca, mire su, ¿no? Yeshua, él hubiera dicho lo que estábamos cantando, Yeshua, o hubiera dicho Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías. ¿Quién es? Pista para descubrir quién puede ser este menor en el reino de los cielos que es mayor que Juan el Bautista. Voltea a su izquierda o voltea a su derecha. Claro, nosotros. ¿Por qué? Y vamos a la explicación. ¿Por qué Juan el Bautista es mayor que todos los profetas? ¿Así lo dice el Señor Jesús o no? Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Con Juan el Bautista terminan los profetas antiguos testamentarios. Isaías, ¿qué profetizó Isaías? El nacimiento del Señor Jesús. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Por qué? Es Dios con nosotros, ¿ok? ¿Qué más dijo Isaías de el Señor Jesús? Llamarás su nombre Consejero, Dios fuerte, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo dijo Isaías? 600 años antes. ¿Vio Isaías a Jesús? ¿Vio el cumplimiento? No. Y así cada uno de los profetas antiguos testamentarios hablaron acerca de Jesús, pero no lo vieron. ¿Qué pasa qué hace la diferencia con Juan? Juan proclama al Mesías. Bien, hasta se iluminó el asunto, amén. Proclama al Mesías y cuando lo ve descender y dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo nos sentimos el jueves cuando pasamos acá al frente a nuestra hermanita Felisa? Yo no sé ustedes, pero yo estoy que no me la creo. Y su testimonio, hermanita Felisa, ha trascendido. Ya nos están preguntando, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Señor ha sanado a nuestra hermanita Felisa de cáncer. Está en recesión el cáncer. Le iban a extirpar un seno, no le extirparon nada y ella está aquí para dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Decirlo, Jesús sana, es una bendición, por supuesto que lo creemos, pero tener testimonios, no nada más de nuestra hermana Felisa, en muchos de nosotros, ¿qué decimos? Bendito sea su nombre.
¿Qué dice la Escritura? Que hace habitar al estéril como madre de hijos jubilosa. ¿Ha sucedido aquí también? Bendito sea el nombre del Señor. Juan el Bautista proclamó: he aquí, detrás mío viene uno que los va a bautizar con fuego. Yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y voltea y he aquí el Cordero de Dios. Este profeta vio el cumplimiento de su profecía. ¡Qué bendición! Pero no vio todo el ministerio de Jesús. No lo vio morir en la cruz, no lo vio resucitar, no lo vio manifestarse a las multitudes. Lo vio, pero pues ya en pantalla 4K. ¿Quién sí hizo eso? ¿Quién sí tiene esa oportunidad de ver el ministerio completo de nuestro Señor Jesucristo? Sus discípulos. Y allí estamos nosotros incluidos. Así es que la próxima vez que usted diga, se le ocurra pensar: no, yo no soy capaz, es que para el Señor a lo mejor no puedo hacerlo, a lo mejor no soy digno, a lo mejor, ¿sabe qué? Ábrase esta escritura. Dios nos está considerando dignos de su obra. Vea lo que habla de Juan el Bautista. Su pregunta de Juan, que parecía boba: ¿eres tú el Mesías? Claro que tiene valor. Tenía una duda muy válida en su corazón. El Señor la aclara, y en lugar de humillarlo delante de toda la gente, de a sus discípulos hacerlos quedar mal: ay, pues qué clase de maestro tienen. No, les dijo: ahí están los milagros. Los hechos son los que respaldan el testimonio. Vayan y díganle a Juan: esto es lo que está sucediendo. No es el Mesías que él tenía en mente, pero es el Mesías que Dios ha determinado. No es la situación la que tú estás viviendo, quizá la que más te gusta ahorita, pero es lo que Dios ha determinado para honra y gloria de su nombre. Si hay dudas: Señor, ¿estaré en el camino correcto? ¿Y estaré haciendo lo adecuado? Ve a la ley y al testimonio. ¿Qué dice la palabra? Es que mi mamá no quiere. ¿Qué dice la palabra? En este momento, nuestro Señor Jesucristo está poniendo en el lugar adecuado a Juan. Y vea qué lugar: por encima de todos los profetas antiguos testamentarios. Ahí está Juan. Dice: pero en el reino, el menor está por encima de Juan. Y no por lo que seamos, sino por la gracia de nuestro Dios, que a nosotros nos concedió ver todo el ministerio completo. Y ahora, pongámonos más exigentes. A nosotros que estamos más cercanos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, al arrebatamiento, puede ser en nuestra generación. Sí, bendito sea su nombre. ¿Somos pobrecitos? Ay, es que, claro que no, por supuesto que no. Seguimos leyendo, versículo número 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a agarrar a trancazos al que no crea en el evangelio? ¿Sí? Amén, aleluya. Nuestro hermano Mike va a querer repartir folletos como en los videos divertidos, ¿no? Pasa uno ahí haciéndole al cuento, le ofrecen el folleto y no lo acepta, le tienen un patadón. Es un actor, está actuado el asunto, y ya se regresa y recibe el folleto. Y las personas que vienen atrás, todo el mundo recibe los folletos. No, eso no quiere decir la escritura de que el reino de los cielos se hace violencia. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos levantarnos y decir: Señor, yo quiero ser parte de ese reino. Yo quiero ser parte de ese ejército tuyo. Yo quiero ser parte de este pueblo que honra tu nombre, que sigue tu palabra, que cumple tu voluntad. Amén. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Versículo 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo,
Fíjense cómo al Señor no le preocupa si los convence o no. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está la palabra de Dios. ¿Quieres creerle a Dios? Adelante, es tu asunto. Tu responsabilidad de liderazgo de la iglesia es predicar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es la labor del discípulo? Cuestionar y analizar las respuestas. ¿De veras Dios me ha llamado? ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado, no nos hemos preguntado? Así como el comercial, ¿acaso estaré viviendo con la marca equivocada? El Señor nos lleva a lugar donde Él va a proveer el alimento para nosotros. El Señor va a proveer para nuestra necesidad. Y tercer punto, ¿qué sucede una vez que encontramos respuestas? ¿Quedamos todos contentos? ¿Todos? No. Todos no. El jueves platicaba con una persona en la calle y se puso a alegar conmigo, porque la verdad se puso a alegar. No, pero pues que la Biblia, no, pues que esto, que el otro. Y cada que yo le marcaba algún tema, le decía, a ver, este tema, y le daba la vuelta. No, pero es que los pastores hacen, dicen, a ver, yo soy pastor, yo te puedo decir si sí lo hacemos o no lo hacemos. No, pero es que en la Biblia dice allá, y torcía sus versículos, ¿no? Y yo, ok. Se les predica el mensaje del evangelio. ¿Y luego qué hacemos? El pueblo de Israel está en los siguientes versículos. Por un lado, recibieron el mensaje de Jesús por parte de Juan, que tenía ciertas características. Por otro lado, están recibiendo el mensaje directo de Jesús. ¿Y qué hacen con el mensaje? Si se ve identificado, no diga amén, mejor diga ouch. Dice la palabra de nuestro Dios a partir del versículo número 16. El mismo Señor Jesús sigue hablando. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué hacían, según algunos documentos históricos? ¿Qué hacían los jóvenes para divertirse en ese tiempo? Bendito sea Dios, no tenían celulares, ¿verdad? Si no estuvieran todos babotas ahí. Se iban a las plazas. ¿Qué hacen? Seguro algunos de ustedes, ¿qué hacen actualmente en las plazas, en los zócalos de algunos pueblitos? Sobre todo los fines de semana en la tarde. Cuando yo fui a Ciudad Delicias, Chihuahua, nos llevaron a cenar los hermanos a algún lugar y de repente nos dijeron: ay, pero hoy nos vamos a tener que ir por otros lados porque ahorita el centro está ocupado. Dice: bueno, los vamos a llevar para que vean. Y entonces parecía que habíamos entrado a una manifestación. En el vehículo en el que nos llevaban iba a vuelta de rueda. Adelante de nosotros una camioneta con globos, otra, un montón de vehículos así con globos, adornados con globos. Le dimos la vuelta al zocalito y ya nos fuimos a nuestro lugar. Y entonces la pregunta fue: ¿qué están haciendo? Están dando la vuelta al zócalo. ¿Y eso qué tiene de divertido? Así se divierten. Inflan globos como si fuera su carnaval, como si fuera su desfile. Y dice nuestra hermanita Guti, en otros pueblitos van a conquistar, van a ligar. Las jovencitas van caminando en un sentido y los jóvenes en el otro sentido. Y si el joven le gusta, le llama la atención una señorita, lleva una florecita, un regalito y se lo entrega. Si la jovencita lo recibe, ¿qué pasa? Ya son novios y ya casi se están planeando matrimoniarse. Los judíos, para no caer en esa dificultad, los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los jóvenes se reunían en la plaza y
Ya sabe, empiezan a decir sus bromas, sus chistecitos, todo, pero algunos llevaban instrumentos musicales y empezaban a tocar flauta como si fuera a haber una boda. Empezaban a tocar flauta, música de boda, a ver quién empezaba el relajo. Y entonces, pues no faltaba el que la hacía de novio y el que empezaba a hacerle ahí el barullo y todo el rollo. Pero había ocasiones en las que nadie se animaba. No iba Joel o alguno de los desastrosos. Y entonces, no, así se llamaba el de allá, o sea, otro, no, Joel Mayo, él es todo seriedad. Si no se levantaban con la música de flauta, entonces empezaban a tocar música así como de funeral. Para ver si alguno se levantaba y hacía el barullo. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Ese es el origen de estos versículos. Más, versículo 16, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué? Vino Juan, versículo número 18, vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Está loco, ¿cómo vamos a predicar así? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo vamos a comer puros chapulines? No, demonio tiene. 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. O sea, nada les gusta, nada les parece. ¿No es así a veces la gente? ¿No fuimos o somos así de repente nosotros? Sí, hermano, que entonen alabanzas, pero sin tamborazos. El jueves nos salió el espíritu bautista y presbiteriano, dijeron nuestro hermano Beto y nuestra hermana Olguita. Ay, pastor, me dieron ganas de sacar mi himnario. Porque nuestros hermanos de alabanza nos dijeron en unos himnos: bien, hermano Andrés, otros himnos van a ser bienvenidos. ¿Ponemos himnos? ¿Ponemos alabanzas movidas? ¿Ponemos alabanzas de? Vamos a hacer un convivio de traje. Ay, ¿por qué no lo paga la iglesia? Lo paga la iglesia. Ay, ¿por qué gastamos tanto? No. Cuando dice la escritura aquí, la respuesta que no se espera de un discípulo es esta inconformidad. No todo lo que hacemos en la vida cristiana va a ser placentero, va a ser de gozo. Habrá momentos de dificultad, por supuesto, pero nuestra labor como discípulos es permanecer fieles. Juan la estaría pasando muy bien en la prisión, 18 meses preso. ¿Y cómo terminó? Decapitado por el capricho de una adolescente y su mamá. ¿Sería agradable? Por supuesto que no. Pero lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo es que como discípulos cuestionemos, escuchemos la respuesta y tomemos nuestra decisión por Cristo. Le dijo a los discípulos de Juan el Señor Jesús: ahí están los hechos, ahí están los testimonios, ahí están las sanidades. Díganle a Juan. ¿Cómo se quedaría Juan después de escuchar eso? Después de escuchar a sus discípulos darle esa respuesta. Es la voluntad del Padre. Él es el Mesías. Síganlo. Y envió a sus discípulos a que siguieran a Jesús. Concluye este versículo número 19 diciendo: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir? Los hechos hablan más que las palabras. ¿Cómo convencer a los discípulos de Juan, a Juan mismo? ¿Con palabras? No son suficientes. Con hechos. ¿Somos de los menores en el reino? Amén. Somos de los menores, que ya dijimos amén. ¿Y ahora?
Que vengan los hechos, que venga nuestra confianza. Amén. Para concluir ahora sí, ¿qué podríamos concluir? ¿Qué podríamos concluir de este pasaje, de esta experiencia de Juan, de las preguntas que le hice, que mandó, de la pregunta que mandó a hacer al Señor Jesús? Como discípulos, cuestionamos, decidimos y elegimos. ¿Elegiremos servir al Señor? Vamos a leer, les invito a que puestos de pie concluyamos esta meditación de la palabra de nuestro Dios con este versículo que aparecerá en pantalla. Juan, capítulo número 6, versículo 68. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Satisface la palabra de nuestro Dios nuestro corazón, nuestra necesidad? Bendito sea su nombre. Es en este lugar donde está usted encontrando palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿No lo encuentra? Cuestione y tome la decisión. Elija servir al Señor. Elija seguir al Señor. Amén. Concluimos leyendo nuevamente el versículo. Dice la Escritura: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora.